Oraciones que no parecen ser respondidas. Quiero hablarte sobre la oración sin respuesta. Quiero hablarte sobre las emociones que conlleva. Puede ser desalentador cuando has orado y no hay una respuesta inmediata. Hoy quiero hablarles de qué hacer cuando sus oraciones no reciben respuesta. He orado, pedido a Dios, llorado y siento como si mis oraciones ni siquiera pudieran llegar más allá del techo. Quiero abordar este aspecto emocional y ayudarnos a encontrar respuestas hoy. Este tema ha llevado a algunas personas a perder la fe y volverse ateas. Compartiré algunas historias para ilustrar esto en unos momentos, pero creo que Dios nos hablará poderosamente. Oremos. Padre, te doy gracias por ser un Dios que escucha la oración. Escuchas a tu pueblo, escuchas nuestros gritos y entonces, Padre, en estos próximos momentos hay personas aquí y otras que están mirando en línea en todo el mundo, que están conmigo en el escenario, en el coro, en el balcón, en nuestro anexo, en nuestro campus de Jersey, que han orado y todavía están esperando, y esperando, y esperando, y esperando. Algunos han orado y no pasa nada. Sucedió lo contrario, y Padre, esto ha traído preguntas, ha traído lágrimas e incluso parece haber sacudido nuestra fe a veces. Aún así, hoy oro para sentir esto firmemente. Señor, que pongas esto en mi corazón para que hoy las personas que se han alejado de su fe puedan estar escuchando o en este lugar, hoy escuchen el llamado de regreso a casa con Jesús. Escucharán una llamada de regreso a casa que han caminado con la emoción de esto. Han llegado a la conclusión de que Dios no existe porque oraron y no pasó nada. Pero hoy escuchen un llamado del cielo. Hoy, que su espíritu escuche el llamado del Espíritu de que Dios es real, son amados y Dios nunca los ha abandonado. Pero Dios, hoy es el día en que los llamarás a casa. Haz un milagro en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A veces sentía como si mis oraciones no fueran escuchadas. Oré por sanidad de mis seres queridos, pero fallecieron. Oré para que me aceptaran en una universidad específica, pero fui rechazado. Pedí un ascenso, pero me ignoraron. Oré por un niño y solo experimenté un aborto espontáneo. Anhelaba una esposa, pero lo único que encontré fue soledad. ¿Qué haces cuando parece que tus oraciones no son contestadas? Sientes que has tocado un techo, que nadie te escucha. La Biblia describe este sentimiento. Tus oraciones no pasan del techo y rebotan hacia mí. En Salmos 35:13. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se regresó en mi seno. David describe cómo sus oraciones parecieron quedar sin respuesta. Lo describe como si su oración regresara a su pecho, enfatizando el sentimiento de invocar a Dios pero no recibir respuesta. Las imágenes de David son poderosas y también se pueden identificar e ilustrar en la frustración de sentir que tus oraciones regresan directamente a ti. Este pasaje muestra la experiencia cruda y auténtica de sentirse a veces no escuchado ni respondido. Me había preparado para ir en una dirección completamente diferente hoy. Aún así, estos versículos llegaron a mi corazón el viernes por la noche y el sábado sentí firmemente que necesitábamos abordar esto. Hemos hablado de que Dios interviene y hace cosas maravillosas. Aún así, hay momentos en los que nuestras oraciones parecen no tener respuesta. La gente se ofende, se enoja y algunos incluso han dejado de orar porque sienten que Dios no respondió a sus oraciones. Déjame hacerte esta pregunta para hacernos felices a todos. ¿Qué pasaría si Dios respondiera a cada una de las oraciones que tuvieras? ¿Estarías casado con tu maestra de tercer grado? ¿Tendrías todo lo que deseas? Y esta es la cuestión. Dios no puede hacer eso. Escúchame con atención. Respondiendo cada oración posible, Dios efectivamente cedería su trono y nos entregaría el mundo. Él no puede hacer eso. Amigos, la historia muestra cómo hemos manejado naciones, gobiernos e incluso poder limitado. Hemos librado guerras, cometido genocidio y redefinido lo que Dios ha puesto como fundamento de la sociedad. Muestra que con el poder limitado que Dios nos ha dado, hemos corrompido ese poder. ¿Te imaginas a Dios diciendo, todo lo que ores, te lo daré? Déjame ser claro, Dios no es un genio, Él es un padre. Eso es lo que Él es un padre. Me pregunto si Bill Watterson conocía el significado de su tira cómica. No hago esto a menudo, pero me encontré con esto. Es profundo. Bill Watterson es el creador de un guión cómico llamado Calvin and Hobbes.
Es la historia de un niño pequeño y su amigo león imaginario. Tiene este guión cómico que me hizo retroceder. La oración era el tema. En Calvin y Hobbes estamos a finales de noviembre y un niño pequeño espera con su trineo la primera nevada importante. Espera y no hay nada más que hierba marrón y nada de nieve. En el marco del cómic dice: si yo estuviera a cargo, nunca veríamos hierba entre octubre y mayo. Mirando al cielo ordena: 3, 2, 1, nieve. Pero no pasa nada. Luego grita al cielo: le dije nieve, vamos, nieve, nieve. Totalmente disgustado por el fracaso de Dios en su desafío, dice: está bien, entonces no nieve. Mira que, me importa, me gusta este clima. En el último cuadro vemos al niño de rodillas diciendo: por favor, deja que nieve. Estoy esperando. Dame 20 centímetros, dame 15 centímetros, dame ráfagas. Finalmente, esto es lo profundo. El niño está exhausto y sus energías agotadas. Su oración no ha recibido respuesta. No hay nieve por ninguna parte a la vista. Entonces, el último fotograma de esta historia tiene más significado. No sé si el creador de esta historieta lo sabe. Esto es lo que dice: el niño está arrodillado, no hay nieve y dice: ¿quieres que me haga ateo? Piensen en eso por un momento. Porque lo que parece ser así, lo que parece ser una tira cómica, realmente la amenaza de Calvino no solo es real, sucede. Le sucede a grandes personas, le sucede a la gente que ora, le sucede a la gente de fe. Estás orando por algo y tal vez no sea tan tonto como la nieve. Es sanidad. Tal vez estás orando para sanidad de un cáncer, un buen informe para un bebé, por un trabajo, o tal vez necesitas un milagro. Y cuando eso no sucede, las palabras de Bill Watterson de repente se transforman de una simple tira cómica a una realidad emocional. Leí 3 historias esta semana y representan a los líderes de 3 de las industrias más importantes con medios de inteligencia artificial, tecnología y ciencia. 3 personas sintieron la explosión del Salmo 35:13 cuando llegó la explosión de David, y esa oración pareció rebotar en el techo con ellos, y como no había respuesta, su amenaza, como la del pequeño Calvin, fue: ¿qué quieres, que me convierta en ateo? Por lo tanto, como pensaban que Dios no estaba escuchando, pensaban que Dios no existía. Eligieron esa como respuesta a las oraciones no contestadas. Ningún ángel, ninguna sanidad, nada pasó. Leyó su Biblia 2 veces detenidamente y oró 1 hora al día para que su hermana fuera sana. Y había querido ser misionero. En sus palabras dijo que nací de nuevo. Incluso fui guiado a Jesús en la oración de salvación en una cruzada de Billy Graham y se sintió llamado al campo misionero. Pero abandoné a Dios y me volví ateo. De hecho, describió el cristianismo como una religión para perdedores. El fundador del magnate de las noticias CNN, Ted Turner, dijo: el hombre que quería ser misionero. Este es el mismo hombre que nació de nuevo en una cruzada de Billy Graham y dijo: perdí mi fe cuando vi a mi hermana pequeña, Mary Jane, morir por complicaciones de lupus. Dijo que estuvo enferma durante 5 años y que antes de morir yo clamaba a Dios para que fuera sanada, y cuando llegó el momento de su sepultura dijo: pensé que el cristianismo no tenía respuestas para mí, así que mi fe se volvió más débil, agitada. Estaba enferma y vi que eso la arruinaba. Ted Turner habló con total naturalidad sobre el costo de su enfermedad y sus oraciones sin respuesta. ¿Qué costo tuvo en su vida? Dijo: si Dios existe, ¿por qué dejaría sufrir a mi hermana? ¿Y por qué no respondería a mi oración? Dijo: mi oración parecía regresar a mi seno. Estaba rebotando en el techo. El hombre que leyó su Biblia y oró es ahora ateo. Quiero hacer una pausa aquí por un segundo porque aquí es donde a veces se vuelve emotivo. Quiero llegar a personas en los campus universitarios, incluidos profesores y personal. Este concepto es fundamental en entornos que no apoyan el cristianismo. He descubierto que muchas personas se sienten atraídas hacia el ateísmo y el agnosticismo cuando se sienten decepcionadas por Dios. Por favor, escúchame por un momento. En lugar de comenzar su camino cristiano con preguntas persistentes, a veces sucumben a la ira, dirigiéndola hacia Dios e incluso rebelándose contra Él. Luchan con la pregunta: ¿cómo pueden existir simultáneamente el sufrimiento y Dios? Esa es realmente la lucha,
puesto que hay sufrimiento y maldad en el mundo, algunas personas llegan a la conclusión de que Dios no debe existir. Inevitablemente, la mayoría de los viajes ateos que he conocido comenzaron con esta ira. La ira hacia Dios comienza con algo que Él no hizo, y la persona está molesta con Dios. Allí, una conclusión surge de una pregunta, de la ira, y de repente de una falsa visión del mundo. Piensa en eso por un momento. Pasan de la emoción al sentimiento de pérdida, y de repente se convierte en preguntas y enojo. Luego, eligen la cosmovisión de que Dios no existe. Por eso, este es el desafío que quiero plantearles. Cuando me encuentro con personas que se proclaman ateas o agnósticas, siempre les hago esta pregunta. Cuéntame sobre tu viaje hacia esa cosmovisión. Cuéntame cómo se te ocurrió esto. E inevitablemente la gente me dice que solía hacerlo. Creía en Dios, oré y esto no sucedió. Les digo sin falta que muchas veces comienza con una decepción con Dios, no saben cómo procesar eso y terminan con una cosmovisión que dice Dios no existe. No saben cómo tomar el sufrimiento y la existencia de Dios. ¿Cómo podría Dios ser bueno y haber mal y sufrimiento en este mundo? Entonces, entre la ira y el ateísmo, no saben cómo hacerlo, procesan las preguntas y sienten que en su viaje cristiano, cada pregunta debe ser respondida. No se sienten cómodos con el hecho de que hay algunas cosas en esta vida cristiana para las que no tendrán respuesta. Señor, esas cosas pertenecen a Dios. A veces Él no responde todas las preguntas. Otro líder, Steve, tuvo una crisis de fe cuando miró la portada de la revista Life en 1968. Estaba mirando la inquietante imagen de dos niños de la región de Nigeria devastada por la guerra. Durante 2 años y medio, este hombre vio más de 1 millón, o leyó que más de 1 millón de personas murieron a causa de la guerra civil y el hambre. Cuando tenía 13 años, acudió a su maestro de escuela dominical luterana para que lo ayudara a procesar esto. Esta historia no tiene nada que ver con los luteranos, pero estaba tan harto de las respuestas que no estuvo del todo de acuerdo con la respuesta dada. A este niño de 13 años, este adolescente en la iglesia, no le gustó la respuesta que estaba recibiendo. ¿Qué hacemos con esos millones de personas en Nigeria que están sufriendo? ¿Qué hacemos aquí? En ese momento, mientras hablaba con él, Steve quería respuestas de ese maestro. Como no le gustó la respuesta que recibió, dijo que era menos que aceptable. Según su biógrafo Isaacson, después de la conversación, Steve Jobs dejó a Dios y la religión. Dijo que Dios no existe de repente. ¿Ahora estás empezando a captar la imagen? Estás mirando a personas que tienen una influencia increíble debido a este problema de oración sin respuesta. No saben qué hacer con ella. No saben qué hacer cuando de repente parece que las oraciones siguen regresando a mi seno. Como dice David, estoy empezando a darme cuenta de que la causa número 1 del enojo de la gente con Dios es la pérdida, ya sea personal o lo que se ve en otra nación. En mi opinión, la mayoría de las personas con las que he hablado se vuelven ateas no intelectualmente, sino emocionalmente, porque están lidiando con una emoción. No es que los ateos hayan encontrado evidencia de que Dios no existe. En cambio, lo que pasó fue que habían perdido emocionalmente algo muy especial en sus vidas. Cuando no siguen su consejo, se enojan con Dios y dicen: mi plan era mejor, sabía lo que era mejor, ¿por qué no seguirías mi consejo? Una historia más, quiero llegar a algunas partes buenas. Cuando Cindy y yo nos vamos de vacaciones y nos tomamos un tiempo libre. A veces tomo libros electrónicos para leer y aclarar mi mente. Tomé una biografía, un libro histórico de alguien sobre quien nunca había leído en mi vida. Era lo suficientemente pequeño como para poder leerlo durante las vacaciones. Fue uno de mis historiadores favoritos, Paul Johnson. Se trataba de un individuo cuyo libro y su vida le habían cambiado a sus hijos, a sus nietos y a las generaciones anteriores y posteriores. El nombre del libro era Retrato de un genio. Se trataba de Charles Darwin, el hombre que escribió El origen de las especies, el que se infiltró en las escuelas que dejarían de lado todo lo de la creación y todo pasaría a la evolución. Todos nosotros hemos sido afectados por esto. Aún así, no sabíamos que Darwin estaba estudiando en Cambridge para ingresar al ministerio, y eso es lo que se estaba preparando para hacer.
La mentira del darwinismo es esta. Muchos piensan que el ateísmo llegó a Darwin cuando a los 22 años navegó en el HMS Beagle para explorar Sudáfrica y las Islas Galápagos. Vio estos cambios microevolutivos en pinzones y tortugas y de repente dice: ¡ah, mira esos microcambios en pájaros y tortugas! Por lo tanto, Dios no existe. No fue así como sucedió emocionalmente. Annie, la pequeña hija de 10 años de Darwin, se estaba muriendo y él estaba orando a Dios para que ella fuera sanada. Estaba preguntando: leí la carta que le estaba escribiendo a su esposa Emma. De hecho, en una de las cartas menciona a Dios y el poder de Dios 14 veces en la carta. Luego descubre que la pequeña Annie murió a los 10 años y por esto es lo que dice el escritor: el golpe fue el peor tormento de toda su vida. Fue tan malo que ni siquiera quiso ir a su funeral. El autor dice que la crueldad tal como la vio Darwin arrasó con el último vestigio de creencia en la deidad y a partir de ese momento llevó a cabo su trabajo como si Dios no existiera. Paul Johnson dijo que nunca perdonó a Dios. Piensa sobre esto. ¿Hay algo estratégico en esto? De repente verías a Ted Turner en los medios y verías a los pioneros en su industria. Tienes a Steve Jobs en informática y tecnología y a Charles Darwin en ciencia. ¿No sabes que Satanás iba tras ellos? Satanás estaba jugando con ellos y permítanme ser claro. Esto le sucede a algunas personas en esta sala cuando sus oraciones no son respondidas. Se lo pedí a Dios y no fue así. Hablo con Dios y parece que vuelve a mí. Es como si olvidáramos que esos son los puntos más vulnerables, porque es entonces cuando el enemigo entrará. El gran escritor G.K. Chesterton dijo: a menudo se supone que cuando la gente deja de creer en Dios, no cree en nada. Dice que es peor. Cuando dejan de creer en Dios, creen en cualquier cosa. Ese es el peligro. Estamos escogiendo, eligiendo, tratando de encontrar algo y todavía estamos averiguando qué hacer ahora. Permítame ser personal por solo un segundo. Oré a Dios cuando mi papá le diagnosticaron cáncer de colon. Cindy estaba embarazada y oré a Dios y le dije: Dios, escucha, mis padres, especialmente mi papá, un hijo de un migrante italiano de la ciudad de Nueva York. Mi papá era crudo. Es un creyente y nunca mezclaba palabras. Así que cuando Cindy y yo nos casamos, él estaba emocionado. Le dije: Cindy y yo nos estamos preparando para irnos de luna de miel. Él me miró y dijo: solía llamarme Timmy. Dijo: Timmy, toda la familia está aquí. ¿Por qué no celebramos y comemos espaguetis esta noche? Podemos unirnos todos. Estaba tan feliz porque pensaba: ahí está mi ADN. Algunos de ustedes dirán: ahora lo entendemos. Cuando le diagnosticaron cáncer de colon, Cindy estaba embarazada de Christian. Le pedí a Dios una cosa, una sola cosa. Le dije: manténlo vivo para ver a mi hijo, manténlo vivo para ver a mi hijo. Dije: este hombre esperó a que me casara. No me casé hasta los 33 años. Esa fue la edad a la que Jesús murió. Simplemente pensé en incluir eso ahí. Entonces eso es el matrimonio. Es muerte a uno mismo. Y todos dijeron amén. Recuerdo cuando de repente el color de mi papá cambió, sus respuestas fueron laboriosas e incluso pausadas porque no podía hablar. El cáncer empezaba a apoderarse y recuerdo que paramos en una panadería con los resultados de la ecografía, que sería un niño. Y le contamos a mi papá y le dije: papá, va a ser un niño, le pondremos tu nombre. Y recuerdo que mi padre hizo una pausa. Finalmente dijo: oh, genial, eso es tan bueno, estoy muy orgulloso. Poco después bajé allí. Papá fue llevado a un centro de cuidados paliativos, pero le pedí a Dios: manténlo con vida para que pueda ver a mi hijo, manténlo con vida. Amigos, él murió y yo estaba en el proceso. ¿Estaba enojado? No. ¿Estaba cuestionando? ¿Tenía preguntas? Sí. En ese momento sentí lo mismo que muchos de ustedes de aquí. Todos estábamos en un viaje buscando respuestas a nuestras oraciones que parecen haber quedado sin respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso? Ted Turner eligió el ateísmo, Charles Darwin eligió el ateísmo y Steve Jobs eligió el ateísmo. Ahora mi mundo se ha hecho añicos. Mi papá finalmente ve a su hijo casarse y estamos esperando ansiosamente la llegada de un precioso bebé, esperando que nazca ese precioso joven.
Estábamos celebrando su funeral en agosto y unos meses después estábamos celebrando un nacimiento. ¿Cuál es el significado de las preguntas dentro de nuestras almas? Pero amigos, esto nos dice: habrá momentos en que sus oraciones parezcan regresar a su pecho. Habrá momentos en los que has orado y no sucede nada. ¿Qué hacemos en ese momento? Esta pérdida es emocional.